La Corte Penal Internacional tiene pruebas para enjuiciar a Felipe Calderón. La subdirectora de Análisis y Estrategia en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, Lucía Chávez, informó que la Corte Penal Internacional, CPI, de La Haya, Países Bajos, tiene suficiente evidencia para iniciar una investigación contra Felipe Calderón. La investigación a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos luego de declarar su supuesta guerra contra el crimen organizado sería el primer paso en ese tribunal internacional para encontrar justicia. El segundo sería que a Calderón se le juzgue como responsable de una de las peores crisis humanitarias que ha vivido nuestro país, dejando a más de 200,000 civiles asesinados, 70,000 desaparecidos, 350,000 desplazados forzosos por violencia y más de 4,000 torturados. Han pasado más de 9 años desde que el Tribunal de La Haya recibiera la primera denuncia de las atrocidades del sexenio de Calderón. Al respecto, el maestro en Derecho Internacional y cofundador de Justicia Transicional MX, JTMX, Jorge Carlos Peniche Baqueiro, dijo a la revista Contralínea que el lugar adecuado para iniciar la investigación es la Corte Penal Internacional. Explicó que hay dos posturas: la que señala que Calderón sí tiene responsabilidad penal internacional, la que indica que solo tiene responsabilidad política, por otro lado. Sin embargo, destaca que sí tendría responsabilidad en los crímenes cometidos tras declarar la guerra contra el narco, pues lanzó una política indiscriminada de abatir personas, desaparecerlas y torturarlas. Lo que es indudable son dos cosas. 1. En México hay elementos para decir que se cometen crímenes de lesa humanidad. Y 2. Lo que diga la CPI no es excluyente de los otros tipos de responsabilidad que pudiera tener Calderón en la jurisdicción mexicana, dijo. La denuncia fue presentada en noviembre de 2011 ante el Tribunal Internacional con suficientes pruebas y firmada por más de 20,000 ciudadanos, en donde se pide juzgar a funcionarios, militares y narcotraficantes mexicanos, entre ellos a Calderón, por crímenes contra la humanidad. Entre estos crímenes se enumeran asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y migración forzosa, entre otros. Según la resolución del 6 de junio de 2010 de la Asamblea de Estados, parte del Estatuto de Roma, la CPI puede conocer crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, mismos que podrían ser imputados, todos a Calderón Hinojosa. Chávez también explicó a Contralínea que la responsabilidad penal adjudicable a Calderón es que toleró, ocultó u ordenó la comisión de dichos delitos a las Fuerzas Armadas, pues como presidente de la República tiene el cargo de comandante supremo de dichas fuerzas. Creemos que hay suficiente evidencia para que no solo Felipe Calderón, sino también el expresidente Peña Nieto y altos mandos del Ejecutivo que estuvieron en estos dos sexenios sean responsables o puedan ser investigados por su participación en estos crímenes de lesa humanidad. Concretamente, hablo de torturas, de asesinatos y de desapariciones forzadas, señala. Además, con base en las leyes del Ejército Mexicano, se concluye que un militar no dispara, no comete un acto que involucre el uso de la fuerza y no va a un operativo sin una orden de su superior jerárquico. Calderón no ignoraba los delitos de lesa humanidad que se cometieron en nuestro país durante su gobierno, asegura Chávez, pues existieron muchas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Tenemos casos documentados por la CNDH, en donde varias personas son trasladadas a instalaciones militares, en las cuales son torturadas y, al final, asesinadas y desaparecidas. Es ridículo creer que el alto mando de esa región o batallón militar no tuvo conocimiento del ingreso de personas. Mucho más cuando a veces, por ejemplo, sacaban helicópteros o unidades militares para hacer esos operativos, indicó. Agregó
que la Corte Penal Internacional ha puesto la vara muy alta, pues ya cuenta con la evidencia suficiente para comenzar con la primera fase de la investigación. No obstante, agregó, parece que la Fiscalía de La Haya quiere probar también quiénes pudieran ser los responsables, lo cual es complicado, porque las organizaciones de derechos humanos que participan en enviar insumos no son un ente investigador. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas. No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control. Entonces compran hasta por internet, pero estamos hablando de Barrett 50 y de armas de alto poder que se introducen al país. Entonces, creo yo que el juzgado de Boston, que va a atender este asunto, va a resolver. No es algo que se tenga que resolver pronto, se va a pedir toda la información. Ya estas empresas pues hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada. Con lujos en las cachas especiales, y ellos lo saben. Gobierno de México. ¿Cuándo se había destinado tanto para apoyar a los pobres? Nunca. Nunca. Imagínense que todos los adultos mayores de México tienen una pensión. Imagínense que 11 millones de estudiantes de familias pobres tienen beca. Imagínense que más de 400,000 campesinos están recibiendo un jornal en el programa Sembrando Vida, un jornal de 5,000 pesos mensuales, arriba del salario mínimo. Ya casi son 2 millones de jóvenes que trabajan como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 1 millón de niñas, niños con discapacidad tienen también pensión. Y bueno, muchas acciones de bienestar. En promedio, en el 70% de los hogares, sobre todo la gente más pobre, 70% de todos los hogares del país reciben cuando menos un apoyo. Antes, pues no era así. Gobierno de México. Una de las grandes metas de la Cuarta Transformación es que vivamos en una auténtica democracia, que tengamos elecciones limpias y transparentes
pero que ya no solo votemos por nuestros representantes en los congresos y nuestros gobernantes, sino que el pueblo de manera directa tome las principales decisiones de este país. La gran mayoría de los participantes este domingo votó porque sí se termine la impunidad y se haga justicia por todos los crímenes que cometieron los expresidentes. Nos corresponde ahora atender ese mandato, por lo que empezaremos un proceso de integración con los colectivos de víctimas y la sociedad civil para la creación de un tribunal del pueblo y una agenda de justicia transicional para el esclarecimiento de la verdad y terminar con la impunidad y los crímenes del pasado. La democracia participativa debe continuar. Por eso propondremos también modificaciones a la ley para que este derecho sea más accesible a todas y todos los ciudadanos. Quiero felicitar a todas las personas que este domingo ejercieron su derecho para terminar con la impunidad. Desde Morena seguiremos activando herramientas para que la participación continúe y siga fortaleciendo nuestra democracia. En la Cuarta Transformación, el pueblo manda. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.